Día histórico para Argentina. El Senado votó a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. El 2021 empezó signado por luchas al calor de la conquista del aborto legal el 30 de diciembre de 2020. Una vez más, la lucha de las mujeres sacudió el país. La movilización popular frente al femicidio de Úrsula Bahillo el 8 de febrero volvió a reclamar por ni una menos y destacó que solo en las primeras semanas ya se contabilizaban 37 femicidios. El Ministerio de Mujeres y Géneros mostraba su completa postración. Funcionarias con una agenda para ser fotografiadas y sin una sola respuesta para las mujeres. El 8 de marzo, marchamos junto a familiares de víctimas a Plaza de Mayo contra los femicidios, el hambre y la desocupación. Por eso estamos planteando un Consejo Autónomo de Mujeres que plantee el seguimiento de todas las normas que están, los presupuestos, su ejecución y que no dependa de los gobiernos del sur. Mientras tanto, Alberto Fernández había reunido a los principales representantes de los bloques legislativos de Chubut con Arcioni para convocar a sesiones extraordinarias para aprobar la zonificación minera. En todo el país se hizo escuchar el no a la megaminería en Chubut. La educación y la salud también estuvieron en pie de lucha y fueron los grandes temas que atravesaron los siguientes meses. En febrero, los gobiernos anunciaban una vuelta a clases que no contaba con condiciones edilicias y sanitarias para la comunidad educativa. Tenían la oportunidad de refaccionar y readecuar los edificios y el mobiliario, crear cargos, computadoras, conectividad. Eso no existió el año pasado y este año tampoco. La docencia, tanto de capital como de provincia, junto con los centros de estudiantes independientes, exigió protocolos bajo control de docentes y estudiantes, la adecuación edilicia de las escuelas con ventilación cruzada, elementos de sanitización y un salario igual a la canasta familiar. En febrero, pagaron al FMI 313 millones de dólares de intereses por el préstamo stand-by. Sí, el fugado por el macrismo. El 11 de marzo, Tehuel de la Torre salió de su casa en Alejandro Korn a una entrevista laboral y nunca volvió. La campaña por la aparición con vida de Tehuel atravesó el año entero, denunciando la inacción del gobierno provincial de Kicillof y exigiendo la renuncia del ministro de Seguridad Berni. Y la pregunta más importante hoy es, ¿dónde está Tehuel? Nos falta un chico trans. ¿Dónde está Tehuel? Mientras el gobierno pagaba 313 millones de dólares al FMI en un contexto de creciente inflación, hambre y pobreza, el movimiento piquetero salió a las calles por vivienda digna, trabajo registrado y conectividad para garantizar la educación. Así que con 20.000 pesos el salario mínimo vital móvil de este país va a resolver esos problemas. Por supuesto que no. La inflación del 3.6% en febrero dejaba claro que la proyección de Guzmán de un 29% anual era irrisoria y que el acuerdo de precios y salarios que promovía el gobierno era una trampa para firmar paritarias a la baja. El 18 de marzo, el movimiento piquetero llenó Plaza de Mayo, colocando en la agenda nacional que la crisis social no paraba de crecer. Pocos días después, ante la apertura de clases sin condiciones y la demagogia educativa de los gobiernos, fue la juventud quien denunció que sin becas y wifi millones de estudiantes quedarían sin acceso y ocupó el Ministerio de Educación para imponer sus reclamos. Ese mismo 18 de marzo apareció M, gracias a las vecinas y los vecinos de Sildáñez y de todas las barriadas más pobres de la ciudad de Buenos Aires, ante la falta de respuesta del gobierno de Larreta. El 24 de marzo se cumplieron 45 años del último golpe de Estado. El encuentro Memoria, Verdad y Justicia movilizó a Plaza de Mayo contra la impunidad y la represión de ayer y hoy, denunciando la reciente represión en la provincia de Formosa, el violento desalojo en Guernica y defendiendo la lucha ambiental y todas las luchas de los trabajadores en curso. Es por los 30.000, por todas y todos los pibes desaparecidos y asesinados en democracia, y para que de una vez por todas podamos garantizar el nunca más. Contra la represión de ayer y de hoy, castigo a los genocidas, basta de represión, fuera Berni, fuera Infran. En esos días también el ministro Guzmán acababa de viajar a Estados Unidos para mendigar un acuerdo con el Fondo Monetario. El mismo 24, en un acto en Las Flores, Cristina Fernández reivindicó el pago de esa deuda. Y fíjense que lo estamos diciendo de no pagar, no,
La única fuerza política que a 45 años de golpe está acá es la izquierda. Obviamente no va a estar la derecha, pero tampoco está el peronismo, tampoco está el kirchnerismo. Se han borrado porque ahora están negociando en Estados Unidos Guzmán a ver cómo paga la deuda externa, o están avalando la represión de IPRAM, la represión de Bernie, y no se puede estar de un lado o de otro lado. Han elegido el campo de la represión contra el pueblo. Con la pandemia en curso y los contagios en alza, el sistema de salud volvía a mostrar su insuficiencia al borde del colapso. El gobierno no garantizaba la vacunación de la población, pero sí la de ellos y sus amigos. Tampoco se tomaban medidas de protección a la población, pero sí se movían los negocios de los laboratorios amigos del gobierno que producían la vacuna en nuestro país. Y se la llevaban al extranjero. El problema es que no hay un plan concreto de vacunación en todo el país. Hay que liberar las patentes. Basta del negocio capitalista de la salud en este cuadro extremo que tenemos en el mundo. El Frente de Izquierda se movilizó reclamando la incautación de los principios activos de las vacunas producidas en Garín y la finalización de su producción en Argentina frente al laboratorio MapScience. También llevó el reclamo a la OMS y al Ministerio de Salud. Para el 1 de mayo, el Frente de Izquierda realizó un acto virtual con más de 15.000 compañeras y compañeros en el que se denunció que el desastre sanitario argentino se debía a que la política del gobierno frente a la pandemia estaba dictada por los intereses de los capitalistas y planteamos fuera el pacto con el FMI. En mayo, volvieron a pagar al FMI los intereses del préstamo stand-by, esta vez por $300 millones. Esos mismos días, ante la crisis sanitaria y el ajuste, los trabajadores de la salud de Neuquén, los elefantes, decían no a un bono de miseria y salían a la lucha. Con cortes de ruta sostenidos y una acción que tomó la atención de todo el país, bancándose las amenazas de las patotas del gobierno, los trabajadores de la salud neuquinos lograron una reapertura de las paritarias para todos los estatales ante el pacto del 12% que había firmado la burocracia sindical, y un aumento al básico superior al 50%. Como si no quedara claro que la política extractivista es una orientación de este gobierno, en Andalgalá reprimieron, detuvieron y abrieron causas truchas a las y los activistas contra la megaminería que rechazaban la presencia de Agua Rica en Catamarca. Después de que nos hayan metido a 12 compañeros y que nos estén haciendo causas y todo armado, la gente ha salido con más fuerza y ha dicho no. Aquellas medidas sanitarias tomadas por el gobierno a mediados de mayo, como los 9 días de confinamiento, resultaron tardías e insuficientes mientras el país atravesaba uno de los peores momentos de la pandemia. Por su parte, el miserable aumento de la tarjeta alimentar contrastaba especialmente con los $300 millones que días atrás se le habían pagado al FMI. Hay un ajuste en marcha y lo que tratan de hacer con esto, con la tarjeta alimentaria, es disimular ese ajuste. El 3 de junio, el movimiento de mujeres marchó en un nuevo Ni Una Menos para decir basta de violencia y ajuste. El plenario de trabajadoras participó de la movilización masivamente, como una de las iniciativas que había votado su segundo congreso, realizado el 29 de mayo, junto a 4.500 compañeras de Argentina y Latinoamérica. Para mediados de junio, arrancó el calendario electoral con las elecciones de Misiones y Jujuy, en las que la izquierda pisaba fuerte y mostraba importantes resultados. El Partido Obrero se lanzó a organizar asambleas junto con el Polo Obrero en los barrios y villas de la ciudad y PBA. El dato que comenzaba a observarse en todo el país, y especialmente en la provincia de Buenos Aires, era que mientras la izquierda crecía, el peronismo perdía el apoyo de sus bases. Así comenzaba una campaña electoral atravesada por la crisis social. De cara a las PASO, hicimos una gran campaña para que el Frente de Izquierda Unidad se presenten con listas únicas en las elecciones, para concentrar las energías en la pelea político-electoral contra el gobierno y la oposición derechista. También planteamos la propuesta de realizar un congreso del Frente de Izquierda Unidad. Con la consigna "Gobernaron todos y nos hundieron, al ajuste lo enfrentamos con la izquierda", lanzamos la campaña del Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad. Denunciamos que tanto el gobierno como la oposición son responsables de la crisis social, y ahora iban detrás del acuerdo con el FMI que traería más ajuste contra los trabajadores. Nosotros representamos la lista frentista, claramente que se presenta en las PASO para enfrentar a los dos bloques que llevaron a la Argentina hasta la situación de hoy. La campaña electoral tuvo asambleas en los barrios más golpeados por la crisis. Visitamos a los trabajadores en los hospitales, fábricas y acompañamos las luchas de los despedidos en reclamo de sus puestos de trabajo, por salario, por trabajo genuino, realizando afichadas, pintadas, volanteadas y mesazos. También polemizamos con los liberales y desarmamos sus mitos libertarios.
poniendo de relieve que además de sus arrebatos fascistas, también iban a votar en favor del FMI. En las legislaturas y en las calles dejamos en claro nuestro rechazo a cualquier tipo de reforma laboral. El trabajo creativo de la producción audiovisual colocó al FIT a la vanguardia en materia de comunicación de la campaña electoral, que valiéndose de las series de ficción del momento, logró expresar el programa de una forma innovadora y llamativa. La verdad, chiqui. Y que si hay lucha yo estoy, pues. ¡Vamos, la izquierda! Las PASO dejaron al FIT con grandes posibilidades de lograr bancadas tanto en las legislaturas de la ciudad como de provincia de Buenos Aires y en el Congreso Nacional. Además, vimos un salto electoral en distritos claves de la provincia de Buenos Aires, que confirmaban el acercamiento a la izquierda de importantes sectores de los trabajadores más golpeados por la crisis que se organizaban para luchar junto al polo obrero. Mientras tanto, la derrota del oficialismo abrió una crisis en el gobierno que resultó en un cambio de ministros que profundizó su derechización. Los Fernández pusieron al frente del gabinete de ministros al oscurantista y torturador de niñas Juan Mansur, cuyo nombramiento repudiamos desde el primer día. Asimismo, garantizando las negociaciones con el FMI, ratificaron en su puesto al ministro Guzmán. En julio y agosto, pagaron $230 millones como adelanto del vencimiento de capital al Club de París y otros 334 millones en intereses al FMI, además de 160 millones en intereses a los bonistas del canje 2020. Acumulado agosto, 947 millones de dólares en intereses al FMI, más 230 millones al Club de París, igual, más de 1.100 millones de dólares. Luego de una enorme campaña de recorridas, debates, charlas y una gran acción militante en todo el país, el Partido Obrero convocó al acto en Plaza de Mayo con 35.000 personas que se sumaron a demostrar el apoyo a las listas del FITU para que quede claro de una vez y para siempre que la salida a esta crisis descomunal no es un pacto con el FMI. En septiembre, por el préstamo stand-by, pagaron $1.880 millones. Lejos de una mera casualidad, una semana antes de las elecciones generales, la justicia falló contra nuestro compañero, el actor César Arakaki, condenándolo, junto con Daniel Ruiz, a prisión por participar de la movilización contra la reforma previsional macrista. La batalla para lograr su absolución en las siguientes instancias judiciales no tardó en abrir su curso. La sentencia pretende aleccionar no solo a César y Daniel, sino al conjunto de la clase trabajadora que se prepara para enfrentar el ajuste y el FMI. No descansaremos hasta lograr su absolución y libertad. En noviembre, pagaron otros 380 millones de dólares en intereses al FMI. Acumulado, el equivalente a 3.207 millones de dólares al FMI, más 230 al Club de París. El 14 de noviembre, el FITU conquistó 4 bancas en el Congreso Nacional, 2 por provincia de Buenos Aires, una por la ciudad de Buenos Aires y una por Jujuy. Además, 2 bancas en la legislatura porteña, 2 en la bonaerense y concejales distritales con votaciones históricas en Moreno, Merlo, José Cepaz, Coronel Pringles y La Matanza. El 11 de diciembre, 100.000 personas dijimos no al acuerdo con el FMI en una Plaza de Mayo repleta. Y tal como habíamos planteado durante toda la campaña, luchamos contra el ajuste fondomonetarista también desde el Congreso, rechazando el fracasado presupuesto 2022 de Guzmán, como explicó Romina del Pla, dictado desde Washington. La semana del 20 de diciembre, el pueblo de Chubut realizó su digno homenaje a 20 años de la rebelión popular, movilizando en toda la provincia para lograr finalmente la derogación de la ley de rezonificación minera que Fernández y Arcioni habían metido por la ventana. A propósito del 20º aniversario del Argentinazo, organizamos una gran vigilia el 19 por la tarde que culminó en la movilización a Plaza de Mayo el 20 por la mañana, para reivindicar la rebelión popular que fue y denunciar que los que se tenían que ir se quedaron, llevando al país a una situación igual o peor en muchos sentidos. Ya sobre el final del año, el pueblo chileno le dio el triunfo electoral a Boric, garantizando la derrota al candidato fascista Kast, defensor de la dictadura pinochetista y de la represión. Las reservas de lucha y organización que mantiene el pueblo chileno serán las que puedan llevar a la victoria las reivindicaciones planteadas en la rebelión popular de 2019. Sin embargo, las movilizaciones populares y levantamientos de los explotados siguieron de pie en América Latina,
con el enorme estallido del pueblo colombiano. La realización de una conferencia latinoamericana que colabore en el triunfo de las rebeliones del continente y las dote de una dirección independiente y revolucionaria es el planteo del Partido Obrero. El último mes del año, el gobierno argentino pagó otros 1.880 millones de dólares al FMI. Total 2021, equivalente a 5.087 millones de dólares al FMI, más 230 al Club de París, más 160 millones a bonistas internacionales, más 650 millones más a otros organismos. Igual 6.000 millones de dólares solo de deuda externa. Terminamos el 2021 luchando contra el pacto con el FMI y el ajuste, por una salida de los trabajadores a la crisis nacional y en toda América Latina. Empezaremos el 2022 luchando para lograr la absolución de los compañeros Aracaki y Ruiz, derrotar la reforma laboral que tiene en agenda tanto el gobierno como la oposición, que cuenta con el aval de la burocracia sindical y todo el plan fondomonetarista, por la victoria de todas las luchas en curso, por un gobierno de los trabajadores.